una empresa, ¿verdad? Como ya conocen en la parte de redes empresariales, ¿no? Nosotros nos conocemos mucho en el mercado por el Wi-Fi de gran capacidad y de gran innovación en cuanto a tecnología de RF que tenemos, así como las plataformas de WLAN, controladoras SmartZone, la familia poderosa de switches cableados que tenemos para complementar las soluciones en el entorno de la empresa, en el entorno de gobierno, educación, por ejemplo. Por tal razón tenemos un portafolio bastante extenso. No vamos a entrar en todos los detalles del portafolio, pero siempre como una manera de recordarles de dónde es que viene Ruckus estableciendo su trayectoria en el mercado, trabajando con partners elite como lo es Amphora, trabajando con distribuidores como es Westcon. Estamos teniendo bastante penetración de mercado en ciertas verticales particulares, en otras estamos en crecimiento. Siempre entramos muy fuerte con la parte inalámbrica y entramos bastante fuerte también con la parte de switches. Ahí competimos con grandes competidores, ¿no? Como lo pueden ser Cisco, Dell y otros. Pero acá están viendo en la parte baja del gráfico, la familia nuestra de Access Points comprende diferentes aplicaciones, como puede ser Access Points de aplicación para exteriores, el Outdoor Access Point, ¿verdad? Como para interiores en edificios, en entornos que son cerrados. Y tenemos aplicaciones también especializadas, como puede ser la vertical de hotelería, donde tenemos algunos access points específicos para la vertical de hotelería o algunos access points específicos para verticales de eh, public venues, ¿no? Estos lugares donde se hace Wi-Fi masivo en estadios, en centros de convenciones, por ejemplo. Entonces, todos ellos gozan de la misma gama de tecnologías que tenemos en la parte de RF en Wi-Fi, como lo puede ser BeamFlex Plus, en el tema de nuestras antenas adaptivas. Nadie hace el Wi-Fi como lo hace Ruckus desde el punto de vista de entrega de señal a los dispositivos clientes, y es porque tenemos patentes de innovación con estas tecnologías de antenas inteligentes, lo que nos da a nuestra compañía un cierto prestigio en el mercado en todos los temas que tienen que ver con conectividad inalámbrica. No nos quedamos en eso, también tenemos una cadena extensa de switches Ethernet, ¿verdad? De conectividad cableada o por fibra, cableada de cobre o fibra, donde tenemos una gama entre acceso, agregación core, tenemos switches compactos, tenemos switches de 24, 48 puertos, tenemos switches específicamente para agregación en fibra óptica, por ejemplo, solamente para que lo tengan presente, son soluciones que son complementarias a la parte inalámbrica. Pero sobre todo a esto tenemos también la parte de Wireless LAN Control y el manejo de la red, la gestión de red. Gestión de red de tráfico. Aquí somos una empresa de redes de tráfico inteligente, donde tenemos bastante flexibilidad y control sobre los elementos de la red, bastante generación de estadísticos, KPIs, por lo tanto necesitamos una buena plataforma de administración. Y se destaca mucho en nuestras plataformas de administración la familia SmartZone, que es de lo que vamos a estar un poco hablando hoy, porque el tema IoT va asociado muy estrechamente con la familia SmartZone. Además de nuestros ofrecimientos en la nube, nuestros ofrecimientos de redes inalámbricas que no usan controladoras. Y finalmente, sobre la red, al tope, tenemos nuestras soluciones de software, que entre ellas podemos hablar de analíticos, ya sean de la parte de red o analíticos del cómo se está comportando el dispositivo del usuario o el onboarding de ese usuario, como puede ser el caso de CloudPad, que lo utilizamos para manejar el onboarding de manera semi-automatizada y aplicar certificados de seguridad 8021X sobre la conectividad de ese cliente y de una vez no tener que estar registrándome a un SSID con PSK o autenticándome todos los días. Entonces tenemos varias soluciones de software complementarias a la parte de control de la red y complementarias a la parte cableada y inalámbrica, que a fin de cuentas nos hacen ser un proveedor a nivel empresarial bastante completo. Y entre ellas, y al tema de hoy, ¿no? Ahí tengo un rectángulo en el centro de la gráfica donde estoy destacando que en la familia SmartZone tenemos una solución de controladora de tráfico de IoT, de lo que vamos a estar hablando un poco más a detalle más adelante en la presentación. ¿Por qué surge la necesidad de hablar de IoT como una innovación, ¿verdad? Como algo que llega a resolver algún problema fundamental que tienen nuestros clientes? Bueno, lo que sucedía es que no hace tanto tiempo, cuando un cliente quería tener su red
cableada, la usaba para propósitos de conectar servidores, conectar laptops a nivel cableado o computadores personales en las oficinas, en la parte LAN. Muy rápidamente se hizo necesario tener servicios de vigilancia de esas oficinas, ¿verdad? Especialmente en bancos, en entidades de gobierno. Y a menudo se usaba la misma red cableada que era para propósitos de equipo computacional. También se usaba para conectar las cámaras IP, por ejemplo, la parte de vigilancia. Es posible que si el ingeniero que hizo la implementación tuvo previsión, a lo mejor los configuró en la misma red por VLANs separadas, pero desde luego van por la misma red, de todas maneras. Entonces, la parte de administrar esas redes se hacía sencillo porque eran simplemente esas dos aplicaciones que están en el centro de la pantalla. Pero a medida que han venido surgiendo nuevas necesidades, ya no es simplemente la parte de TI y la parte de vigilancia, pero a alguien se le ocurrió poner algo de sensores dentro del edificio, ya sea por temas de seguridad o por temas de monitoreo o por temas de ahorro energético. Y salen estas otras tecnologías, como lo pueden ser Zigbee, Bluetooth Low Energy y LoRa, que son tecnologías inalámbricas para el monitoreo, por ejemplo, de sensores. Y en algún momento se pensó o se empezó a manejar teniendo que tener estas redes de manera separada. Había que cablear una nueva red, había que tener switches dedicados para esas redes, había que tener administración separada, había que tener seguridad separada. También en algunos entornos, como puede ser retail, como puede ser aeropuertos, por ejemplo, se usa también la modalidad de los location-based services, la parte esta de analítica de localización para entender los flujos de las personas. Y hace años atrás eso se hacía también con una red dedicada, una red a base de sensores, a base de cámaras, a veces incluso de los mismos access points, consolidando cierta información. Y obviamente no mencioné Wi-Fi, pero no todo se quedó cableado en el mundo empresarial. Cada vez vemos más que se va alejando uno de lo que es cablear equipo computacional y el entorno empresarial se está convirtiendo en un entorno más inalámbrico. Incluso los call centers hoy día usan mucho tráfico de voz sobre IP que va por el Wi-Fi, va por la misma red de infraestructura inalámbrica que la oficina tiene, que hace años atrás solamente se pensaba usar el Wi-Fi para computación. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? De que si nos remontamos a unos años atrás, esto muchas veces se vislumbraba o se visualizaba como que la necesidad era de tener esas redes separadas, cableadas distintas, administradas por separado. Y eso hace la implementación de redes IT, cuando coexisten con las redes operacionales de OT, como una proposición muy costosa para un empresario que tiene que mantener sus costos de operación bajos, o para un inversionista o un desarrollador de nuevos negocios, de nuevos edificios, que lo va a vislumbrar de una manera, quiere estos servicios, pero no quiere que sean demasiado costosos. Entonces, ¿cómo se puede hacer una mejora sobre esta propuesta? Y ahí lo que Ruckus empezó a darse cuenta es que no había que tener redes separadas, que quizás podíamos eliminar la necesidad de esas redes y traer estos tráficos sobre una misma red de convergencia, donde se optimiza las soluciones de manejo de redes empresariales para que estos tráficos converjan y se puedan administrar desde soluciones similares o iguales a las que se están usando hoy día para, por ejemplo, manejar el Wi-Fi, por decir. Y ahora esto se convierte más en una arquitectura de red de una sola red o de una sola plataforma, como bien mencionó don Ignacio en su introducción. Y de eso es que estamos hablando acá. Estamos hablando de que Ruckus tiene una solución de IoT complementaria a la solución de SmartZone, de la cual vamos a estar hablando detalles ahora, que logra estos propósitos. Antes de entrar en la solución nuestra, hay que entender de que en el entorno de un edificio inteligente, en el entorno de la empresa, cada vez más aumentan los dispositivos que tienen inteligencia. Y más allá de que tienen inteligencia, tienen interfaces inalámbricas para enviar esos datos de una manera espontánea, ¿verdad? Cada cierta cantidad de tiempo, a un centro de colección de información, ya sea un servidor o un colector, como le queramos llamar. Y además de eso, en el otro extremo, y le podemos llamar a ese extremo el servidor o la nube o la parte de Big Data Analytics, ¿verdad? Donde se hace el análisis de información que se está extrayendo de estos equipos inteligentes. Se consume esta información
se analiza la información y se actúa sobre ella. Para que eso ocurra, necesitamos métodos de transporte. Y hay muchísimos. En el mundo de IoT se habla, por eso al principio cuando esto empezó a surgir, se hablaba de tantos diferentes métodos de transporte que se podría llegar a decir que el IoT es un poco confuso. ¿Por qué? Porque dependiendo del caso de uso o el tipo de sensor o qué vertical estamos conversando, hay veces que basta con conectar ese nuevo equipo inteligente de la oficina a un cable Ethernet y ya está sobre el escritorio de alguien y está enviando los datos cada una hora o cada 15 minutos sin ningún problema. Pero hay veces que no hay la flexibilidad de conectar a través de Ethernet y tenemos que usar inalámbrico. Y inalámbrico hay demasiadas opciones en el mercado. Se podría hablar de Wi-Fi, se podría hablar de LoRa, se podría hablar de Sigfox, se podría hablar de RFID, Zigbee, Bluetooth, hay muchísimos. Hago la acotación de que hasta hace muy poco tiempo Wi-Fi no era muy bien visto como protocolo de implementación de IoT, porque Wi-Fi tenía la peculiaridad, por ser como es Wi-Fi, que todo el tiempo los móviles están enviando señales que le llamamos en inglés beacons, o consumiendo beacons también de los access points, es en dos direcciones. Ese transreceptor nunca descansa y al no estar descansando nunca agota la batería muy rápido. Equipos que son operados en batería, como lo son los sensores, en Wi-Fi tenían muy mal desempeño. Por lo tanto, Wi-Fi nunca fue visto como una buena tecnología para IoT hasta que llegó Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 tiene unas peculiaridades donde la infraestructura de access points le puede programar a un dispositivo un parámetro que se llama el target wait time y poner el equipo terminal en un modo durmiente, no teniendo que estar perpetuamente el transreceptor activo y generando un ahorro de batería de casi 67% cuando ese equipo está en estado de standby. Traigo ese punto, que es un punto que no necesariamente es de IoT. Si estuviéramos hablando en esta presentación de Wi-Fi 6, le daría toda la historia completa. Pero ese punto ahora trae como consecuencia que el Wi-Fi sí se convierte en una tecnología viable para aplicaciones de IoT. Además de la parte de transporte inalámbrico, una vez los datos se están colectando, haría falta un policía de tráfico que ponga orden en la casa, porque vamos a tener demasiados diferentes tipos de tecnologías tratando de enviar datos a un centro de colección central, a un colector, a un servidor o a un gateway también que va a su vez enviar esos datos aguas arriba. Y si eso no tiene una manera de hacerse de manera ordenada, entonces tenemos un caos y no tenemos cómo agregar esta información de manera correcta y que sea útil para la empresa. Por lo tanto, no solamente basta con tener buenas tecnologías de inalámbricos. Hola. Perdón, sí, adelante. Hello. ¿Seguimos conectados? Ignacio, ¿usted me escucha? Sí, sí te escuchamos. Ok, perfecto. Pensé que se había desconectado el audio. No, como que alguien, ¿Todo bien? sí, como que alguien habló, pero está bien. Perfecto, mi disculpa. Gracias. No basta solamente con que tengamos una buena metodología de acceso inalámbrico para que estos datos estén acarreados hacia un punto de colección. También tiene que haber un protocolo de establecer un orden de cómo se van a consumir los datos. Y ahí es donde entra un protocolo conocido como MQTT, Messaging Queue for Telemetry and Telecommunications. Pero ahí tengo una duda si la última es Telecommunications. MQTT es básicamente un protocolo donde yo puedo tener un tópico que voy a reportar y puedo tener entes que consumen esa información y se suscriben a la información stream que yo voy a enviar. Eso suena como muy complicado, pero básicamente es una manera ordenada de que los tráficos lleguen a los destinos donde esos datos son necesarios. No le van a llegar necesariamente a todos los destinos, a menos que esté obviamente programado de esa manera. Entonces, aquí lo que estamos plasmando en esta transparencia es que la diversidad de tipos de tráfico, sensores, tipos de aplicaciones es muy extensa, muy grande. Y tiene que haber este ente que organice la manera en que agregamos estos tráficos y los podemos enviar a su siguiente destino de procesamiento. Ahí es donde entra MQTT. ¿Por qué hablo de los protocolos y las tecnologías que hay para acceso? Porque de eso es que se trata la solución que Ruckus trató de, en su arquitectura, incorporar. Nosotros tenemos ya una solución que se llama el Ruckus IoT Suite,
donde como paso número 1 partimos de que nuestros access points en la red inalámbrica empresarial del cliente, los que ya existen, son listos para IoT. ¿Qué quiere decir listos para IoT? Si el cliente tiene Wi-Fi generación 5, que es el 802.11ac, esos access points podemos agregarle radios IoT a través del puerto USB, agregando un pequeño accesorio que básicamente parece un pendrive de lo que usted pone en su computador. Si usted compró una infraestructura un poquito más moderna, que es la generación que está saliendo ahora en este último año, los access points de la generación, access point Ruckus de la generación Wi-Fi 6, ya en la placa madre del equipo traen los chipsets de Wi-Fi, como es natural, pero también los chipsets de IoT que pueden soportar BLE, Bluetooth Low Energy, como protocolo inalámbrico de IoT, y también Zigbee. En muchos modelos se puede soportar uno o el otro. Tenemos un modelo en particular que puede soportar ambos a la vez. Entonces ya en esa parte, con los access points de Ruckus que ya están cableados en tu infraestructura de red, ya están puestos en sus distintas áreas de cobertura dentro de las oficinas, dentro de las salas de conferencias, salas de capacitación, incluso si es un centro de convenciones donde se hacen eventos masivos, donde hay 1,000, 2,000, 3,000 personas, también. Entonces ya la parte inalámbrica la tenemos resuelta. Faltaría entonces hablar de la parte de software. Y normalmente en ambientes empresariales nuestra red inalámbrica está controlada por un controlador Ruckus, preferencialmente si es la controladora Ruckus Smart Zone, entonces tenemos la posibilidad de sobre esa implementación que ya existe, agregar un módulo adicional de software que se conoce como el Ruckus IoT Controller, y ese módulo adicional de software nos va a dar la capacidad de controlar también, igual que controlamos Wi-Fi desde Smart Zone, controlar IoT, Internet de las Cosas, desde el controlador Ruckus. Y no son dos máquinas separadas porque entre ellos dos hay coordinación. Hay datos que son compartidos, por ejemplo, la versión de firmware que el Access Point va a usar para poder habilitar IoT, quien la impone y la instala es SmartZone. Entonces, todo el aprovisionamiento del Access Point viene de SmartZone y todo el tráfico de control de IoT lo controla entonces el Ruckus Controller hacia aguas arriba al destino que determinemos como administradores. Haciendo una parte, les quería notificar que esta misma semana, el día 26 de mayo, salió un press release de CommScope y de esta empresa que se llama Compass Intelligence, donde ellos hacen un sorteo anual de premiación de compañías que se destacan por sus soluciones de innovación, y CommScope salió ganador en el premio que tiene que ver con innovación de IoT. Tiene un título un poco raro, IoT Sensor Company of the Year. Lo pusieron IoT Sensor a pesar de que nosotros no hacemos sensores, pero hacemos la parte de tráfico y comunicación de los sensores, lo cual ha hecho que podemos habilitar bastantes verticales, como lo puede ser educación, gobierno, hotelería, etcétera, etcétera. Entonces, por esa implementación que hemos hecho, donde consolidamos todos estos servicios, no solamente estamos haciendo la agregación de tráfico inalámbrico, pero también a través de nuestras redes cableadas estamos haciendo esa agregación de manera muy inteligente y muy segura. Por esta razón hemos recibido este premio. Ahí está el URL en la parte inferior del gráfico por si lo quieren revisitar más tarde. Hablemos un poco entonces de la arquitectura de la solución, ¿no? Para no entrar tanto en detalles técnicos, pero por lo menos explicar de qué se trata de un punto de vista conceptual básico. En la controladora vamos a tener, en la empresa vamos a tener una controladora que nos maneja el Wi-Fi. Si hemos sido afortunados nosotros de que esa controladora sea la controladora de SmartZone, que es nuestra, de nuestra línea de productos, entonces un cliente que se nos acerque y diga cómo implemento IoT, nosotros la respuesta es muy fácil. La pregunta que le hacemos al cliente es, ¿usted tiene un servidor donde se pueden virtualizar aplicaciones? La gran mayoría de nuestros clientes empresariales o lo tienen en sitio o tienen un servicio, por ejemplo, como de Amazon
Web Services, AWS o algún servicio de Microsoft, donde tienen la capacidad de virtualizar un servidor. O si no, lo obtienen de una manera muy rápida. Muchas veces esto no es demasiado costoso. Y sobre SmartZone, teniendo servidores, capacidad de servidores adicional en su empresa para virtualizar aplicaciones, podemos entonces instalar el Ruckus IoT Controller de tal forma que esté en coordinación estrecha con SmartZone en todo lo que tenga que ver con el manejo de las versiones críticas de software que usan los access points para habilitar todos estos servicios. Y de ahí en adelante, una vez el access point está propiamente habilitado, el Ruckus IoT Controller puede encargarse de dirigir los tráficos Bluetooth, Zigbee del espacio interno de ese edificio, al mismo tiempo que el access point sigue en coordinación en los tráficos Wi-Fi con la plataforma de SmartZone. Básicamente, este diagrama cubre en realidad cómo es la arquitectura y topología del despliegue de esta red. Y mirándolo más de un punto de vista de cómo fluyen los tráficos, este diagrama es consistente con el anterior en términos de los colores. No sé si se fijaron que en el anterior yo usé a propósito azul para denotar tráfico de IoT y naranja para denotar tráfico Wi-Fi, y es porque son diferentes en naturaleza uno del otro. Acá lo estoy haciendo igual, ¿no? Tengo un gráfico donde en todas las líneas punteadas que usted vea en este gráfico en color naranja, estamos hablando de dispositivos Wi-Fi comunicándose con los access points. A cada lado de esos H510 que estamos dibujando acá, aparecen dispositivos móviles conectados en Wi-Fi. Pero si miran debajo de los APs, también hay dispositivos de edificio inteligente, como pueden ser puertas conectadas, como pueden ser las puertas inteligentes de ASA Abloh y de Dormakaba, puertas luminarias o también sensores, beacons en Zigbee, sensores de telemetría, temperatura, puede incluso ser botones de pánico, botones de alerta de emergencia, para no llamarle botones de pánico porque suena un poquito negativo. Lo importante aquí es que el AP está haciendo la función de access point de Wi-Fi para el cliente humano que tiene un dispositivo en la mano, pero está haciendo también la función de gateway de IoT a través de un dispositivo que tenemos conectado al USB del access point para hacer el encapsulamiento de MQTT necesario para llevar los tráficos de IoT al destino correspondiente, que en este caso viene siendo el controlador de IoT y no necesariamente el controlador de Wi-Fi. La otra cosa que quiero señalar aquí es que si a la solución en el centro, a la columna vertebral de este diagrama le agregábamos un switch ICX de Ruckus, también podemos separar esos tráficos en VLANs separadas y tener un cierto nivel adicional de seguridad más allá de la que provee la propia solución de Ruckus IoT Suite. Entonces, aquí vemos el caso de uso donde Wi-Fi se trata de la manera tradicional, y quiero, dicho sea de paso, mencionar que el Wi-Fi es tráfico TCP/IP, pero incluso desde el móvil de la persona hacia el access point y desde ahí en adelante, o sea, end-to-end, punta a punta, es tráfico TCP/IP. No es así necesariamente para IoT. Muchos de estos dispositivos IoT tienen que estar en una relación Mac a Mac conectados entre el dispositivo cliente endpoint IoT hacia nuestro módulo de IoT en el access point que hace la función de un gateway. Entonces, ahí la parte inalámbrica no es TCP/IP. Ya cuando estoy encapsulando en MQTT y enviándolo por el backhaul, ahí va un encapsulamiento TCP/IP con su certificado de seguridad a través de un puerto en particular. Y ahí sí podemos hablar de que los tráficos en el backhaul pueden ser un poco similares, pero no en la parte inalámbrica. Esta solución no es nueva, no es que la sacamos hace 2 meses, llevamos desarrollándola casi 2 años, unos 20 meses. Y desde que salió en Q3 del 2018 hasta hoy, hemos ido progresivamente añadiendo funcionalidad. Cuando sacamos la primera versión 1.0, había un caso de uso de un cliente que estábamos resolviendo, ¿no? Por eso fue que hicimos el release también ya con una solución en mano que íbamos a probar con clientes. Y era hotelería. En hotelería nos pidieron que la solución IoT tuviera capacidad de monitorear puertas y hacer un poco de rastreo de activos en el hotel. Por ejemplo, cuando un usuario del hotel pone la bandeja en el pasillo, poder detectar esa bandeja a base de un tag
Bluetooth y decir la bandeja está en el pasillo, alguien la tiene que ir a recoger, sin que ni siquiera el usuario tuviera que hacer una llamada telefónica al lobby. Estos son casos de uso donde el hotel quiere tener mejor eficiencia operacional al mismo tiempo que provee una buena experiencia al usuario, a ese huésped que se está quedando en la habitación. A medida que progresamos en el software, en 1.1, 1.2, el enfoque de Ruckus fue mejorar la plataforma. En 1.1 añadimos la capacidad de, en BLE, no sé si todos saben, pero hay BLE, formatos de beaconing que son específicos a iPhone y otros que son específicos a Android. iBeacon es iPhone, Eddystone es Android. Pusimos la capacidad de ambos. De hecho, nuestro Ruckus Controller hoy día puede hasta incluir capacidad de beacons de terceros que sean customizados también. En 1.2 el enfoque fue añadir botón de pánicos para casos de uso de, por ejemplo, donde tenemos personas mayores que viven en edificios asistidos por personal médico a veces, ¿no? Y puede apretar un botón del pánico y en menos de 5 minutos tiene un enfermero visitando el apartamento. Ese tipo de caso de uso que teníamos clientes en los Estados Unidos donde se veía la necesidad de tener eso. Pero más allá del caso de uso, migramos de Zigbee 2.0 a Zigbee 3.0. Y hay una razón fundamental para eso, es la seguridad. Hay un incremento sustancial de seguridad en Zigbee en 3.0 comparado con la versión anterior. Y en las que están al fondo, la 1.3, 1.4, esas dos fueron versiones que sacamos casi una detrás de la otra, tratando de mejorar la estabilidad del software y mejorar el ofrecimiento. Por ejemplo, en 1.3 ya podíamos hacer clustering, pues teníamos que tener el controlador IoT en configuraciones de alta disponibilidad 1 a 1 o 3 a 1, muy similar como hacemos en SmartZone. En las versiones anteriores no lo teníamos. Y entre 1.4 y 1.5 es un tema de mejoramiento de servicios de Beacon as a Service, cómo visualizar dispositivos BLE en la plataforma, que antes teníamos que ir a través de plataformas de terceros para visualizarlos. Y ya en 1.5 una mejoría sustancial, porque incluimos dentro del software que le vendemos al cliente una manera de poder construir un dashboard. El Rules Engine es para construir un dashboard, una bitácora donde el cliente que usa nuestra plataforma también puede visualizar de una manera gráfica qué está pasando, cuáles son las interacciones que hay entre sensores. Cuando un sensor de una puerta se detecta, quizá una cámara entra en función. Ese tipo de cosas se pueden automatizar, enlazar entre ellas para que entonces tenga una función semi-automatizada de colección de información o de garantizar cierto nivel de seguridad. Y un detalle interesante que tiene la última versión es que más allá de simplemente soportar Zigbee, BLE con las modalidades de iBeacon, Eddystone o alguna de un tercero, también incorporamos la capacidad de que nuestra controladora, nuestra plataforma, puede aceptar tráficos de entes externos de IoT. En este caso, si viene un cliente que tenga ya implementado una red LoRa en 900 MHz, LoRa no lo vende Ruckus, pero lo venden muchos otros fabricantes en el mercado. Esos radios LoRa que están implementados en lugares remotos, LoRa es para larga distancia, mientras que Zigbee y BLE son dentro del edificio en distancias medias o cortas. Un cliente empresarial que tenga múltiples facilidades puede tener una oficina empresarial en la ciudad capital y a lo mejor 10 kilómetros de distancia tenga una bodega y quiera enlazar algunos sensores de esa bodega, ya sea dentro del edificio o en el perímetro. Pues puede usar LoRa como la parte de habilitar los sensores y el tráfico backhaul de estos radios LoRa se puede agregar a la controladora Ruckus a través de un LoRa server, un servidor LoRa que es una pieza de software que hemos añadido al controlador y que me permite hacer esa función. Y nos da una flexibilidad adicional de agregación de tráficos de otros tipos en la plataforma. Acá mencionaba yo lo del Rules Engine, ya lo comenté. Básicamente, lo único que voy a agregar a lo que ya dije es que es basado en software de Node-RED. Node-RED.org es una organización de arquitectura abierta donde ellos han implementado un sistema. De hecho, esto empezó en IBM hace muchos años atrás. Empezaron un sistema muy gráfico donde yo puedo, a base de creación de unos flujogramas en pantalla, ir enlazando acciones. Detrás de cada uno de los pequeños
elementos, nodos del flujograma. Realmente detrás de eso, cuando uno le hace clic en pantalla, vas a ver un pedacito de script en JavaScript, por eso se llama Node-RED, y cuando uno mira la descripción dice Node-RED.js, que quiere decir JavaScript. Y me permite entonces de una manera muy visual y gráfica crear una bitácora, un dashboard, donde yo puedo consumir información de esos sensores ya habiendo enlazado esos sensores, obviamente, a mis access points, a mi infraestructura de IoT dentro de la empresa. Se presume que esa parte ya está hecha, ¿no? Y que desde la controladora yo puedo habilitar la creación de ese dashboard. Y mencioné lo de LoRa, el servidor LoRa, y aquí más bien para darle un poquito gráficamente una idea de para qué serviría, ¿no? Si yo traigo tráficos LoRa a mi controladora, y digamos que esos tráficos vienen, si es una empresa eléctrica y quiere monitorear una subestación eléctrica, por un buen ejemplo, o un fabricante, ¿no? Que tenga una oficina comercial y tenga su bodega y quiere monitorear inventarios en la bodega o accesos de alguna de las puertas por un tema de seguridad, por un tema de monitoreo. Ya estamos hablando entonces que son casos porque son largas distancias en kilómetros. Estamos hablando que esto es un tema más de Smart City. Pero también puede haber una municipalidad que quiera hacer un monitoreo de las luces de la carretera en la ciudad capital, o pueda querer monitorear espacios de parqueo en un parqueo público, estacionamiento, en otras palabras. Ese tipo de aplicación que ya son de ciudad inteligente, hay incluso aplicaciones de monitoreo del recogido de desperdicios sólidos, o sea, la basura. No siempre enviar el camión a todas las casas todos los días, sino saber qué rutas tienen más necesidad que otras y hacer prioridades de los camiones en base a la necesidad. Ese tipo de casos de uso que son ya de Smart City, podría el tráfico estar integrado en mi plataforma. Obviamente nosotros somos una plataforma de transporte inteligente. Lo que quiere decir es que nosotros manejamos el tráfico y vamos a tener unos APIs, unas maneras de exportarlo de manera automatizada hacia una plataforma de software de gestión que esta ciudad inteligente va a tener o que este empresario va a tener para manejar sus edificios. Entonces ya hay un elemento tercerizado aguas arriba, que es el que hace toda la parte de gestionar qué se va a hacer con esa información y qué toma de decisión se haga o qué acción se tome. Retomando el tema de nuestros access points y cómo es el tema de habilitar un AP que ya existe, porque muchos de ustedes que están oyendo esto a lo mejor lo han oído antes, otros lo están oyendo por primera vez y pensarán, bueno, yo tengo Ruckus en mi empresa, pero no sabría si los Ruckus que tengo son o no son compatibles con IoT en el caso que le interese en algún momento explorar, implementar algo. Los access points que son de tecnología Wi-Fi 5, en otras palabras 802.11ac Wave 2, la gran mayoría de ellos que tienen la habilidad de conectar aparatos a través del puerto USB. Y lo digo así porque, por ejemplo, el H320 que se usa en hotelería es un buen access point, pero no tiene USB. Ese puerto no lo trae el equipo. Entonces hay que estar seguro de que el equipo traiga el puerto USB y que sea 802.11ac Wave 2. Y para eso hay una lista de modelos que cumplen. Si tienen dudas pueden conversar con Wescom o con Anfora y les dan los detalles o me envían un correo y yo también le puedo dar más detalles. Pero el punto acá es que los que son Wave 2 en 802.11ac casi todos tienen el puerto USB y casi todos son compatibles con el firmware que va a poner el SmartZone para que al conectar el dongle en el equipo, ese dongle empieza a trabajar como un radio IoT en concordancia y en concurrencia con el Access Point en Wi-Fi 2.4. Claro, las redes que están un poquito más nuevas, que han comprado Access Points este año y decidieron comprar la siguiente tecnología, la siguiente generación, Wi-Fi 6, estos Access Points ya tienen el chipset de IoT embebido de fábrica en la tarjeta madre del equipo. Por lo tanto, no hay que comprar ningún accesorio adicional. El AP viene listo desde el punto de vista de hardware y solamente sería que el SmartZone se asegurara de que por software lo pueda habilitar. Que nunca eso para SmartZone es un problema. Y de lo que estamos hablando realmente es que cuando yo sigo diciendo el chipset, es que Ruckus es partner estratégico de Silicon Labs. Y el chipset que utilizamos dentro de nuestros equipos es el chipset de Silicon Labs, que tiene la capacidad de una manera aprovisionada por el administrador, habilitar Bluetooth Low Energy o habilitar Zigbee. Y ahí también tenemos una antena
casi microscópica. Se puede ver a simple vista, pero es muy, muy pequeñita, es bien pequeña, es en cerámica y es la antena que utiliza este radio, este dongle que ponemos en el USB para utilizar entonces la propagación en transmisión y recepción de los protocolos BLE y Zigbee. Entonces ahí tenemos una antena separada a la antena beamflex que ya tienen nuestros access points en Wi-Fi. De la manera que esto realmente está pensado y está diseñado y trabaja es buscando la coexistencia de los servicios. En un AP cualquiera convencional nuestro de outdoor o de indoor tenemos dos bandas. Tenemos la banda de 5 GHz y la de 2.4. La de 5 no es relevante a esta discusión porque en banda de 5 GHz lo único que opera es Wi-Fi convencional. Por lo tanto, eliminando la de 5, ya sabemos que en banda de 2.4 tenemos una cobertura que ese access point me va a proveer dentro de ese entorno. Ahí tenemos el típico despliegue de Wi-Fi donde se utiliza el canal 1, 6 y el 11 porque queremos usar los canales que no se tocan entre sí, que típicamente son los que tienen como mejor respuesta en cuanto a ancho de banda y quizás menor interferencia. Bueno, a veces. No siempre es el caso, pero puede ser el caso. Concurrentemente con eso, al yo implementar ese dongle en el access point, ahí entonces tengo la capacidad de en coexistencia también estar en la banda de 2.4 emanando energía, está destinada a comunicar sensores en Zigbee. Y lo digo así de esa manera, son dos diferentes propagaciones, son dos diferentes modulaciones. Es como decir que Wi-Fi habla inglés y el Zigbee está hablando portugués. No hablan el mismo idioma. Uno ve al otro como ruido, como nivel de saturación de ruido en el entorno. Sin embargo, hay suficiente margen de señal en el presupuesto de enlace de ambas tecnologías para coexistir entre ellas. Generalmente es el caso. Lo mismo aplica si fuera Bluetooth, entonces ya esto es redundante, pero lo pongo para que sepamos que el mismo argumento es válido para Bluetooth. A fin de cuentas, los ingenieros de Ruckus que empezaron a diseñar y a crear esta arquitectura y a darle énfasis al buen desempeño que tienen que tener estos diferentes protocolos de radio coexistiendo uno con el otro, lo que hicieron fue a la solución le dieron inteligencia. Cuando yo digo Ruckus es un manufacturero o proveedor de redes de transporte inteligentes, porque detrás de toda esta sofisticación y empalme de tecnologías tiene que haber también inteligencia a nivel software que hace que todo pueda compaginar y trabajar coeficientemente. Entonces, tenemos aspectos de diseño a nivel de las antenas, en términos de aislamiento, buena selección de los componentes para que el circuito sea un circuito de alta calidad en términos de cuánto puedes rechazar fuera de la banda. A nivel ya de la inteligencia de los chips y a la inteligencia de las propias capa 2, capa 3 dentro de lo que sería el stack OSI, tenemos cierta inteligencia que permite el arbitraje de paquetes, o sea, saber cuándo es prudente enviar el paquete o puedo retardar ese paquete por unos 50 milisegundos más. BLE, por ejemplo, se caracteriza porque utiliza elementos de lo que llaman frequency hopping, entonces va a estar modificando de manera dinámica el canal por donde va el payload, la transmisión hacia el gateway. Y hay un mecanismo de retransmisión en caso de que interferencia sea un problema. A fin de cuentas, separar frecuencias es algo que es importante y ahí es donde entra el Smart Zone, que puede quizás implementar Channel Fly y mantener la separación de frecuencias entre Zigbee y BLE. Es algo que otros proveedores de WLAN no van a poder hacer porque no tienen esa tecnología implementada. A fin de cuentas, también hay un tema de despliegue. O sea, si yo voy a hacer un hotel o voy a hacer un plantel académico donde hay salas de capacitación, hay salas de aulas de educativas y áreas de oficinas. A lo mejor no tengo que poner Zigbee y BLE concurrentemente en cada sala. No me puedo poner una sala Zigbee, en otra BLE, en otra no ponemos si no es necesario porque en el caso de uso no lo requiere. Y tener no todos los access points con todas las tecnologías al mismo tiempo, sino basarlo en caso de uso y tratar de mitigar un poco a nivel de despliegue que no vaya a haber una saturación de servicios y que termine siendo detrimental, que generalmente no es el caso porque, de nuevo, SmartZone puede mantener usando Channel Fly, que es una tecnología de SmartZone, los de ustedes que saben SmartZone saben de lo que estoy hablando, puede mantener entonces dinámicamente una separación de canales donde Wi-Fi
y estos servicios de IoT no necesariamente están interfiriéndose el uno al otro. Ahora, la seguridad es también otro aspecto importantísimo en IoT. Y ustedes van a escuchar muchísimos analistas que dicen cosas en Internet, en YouTube, artículos que salen publicados en revistas, magazines, en línea de tecnología, donde dicen el IoT está inmaduro, el IoT es una tecnología muy, muy nueva, muy novel, no es muy segura. Ruckus sabía que ese iba a ser uno de los argumentos en contra y estando consciente de que nuestro cliente al quien le queremos llegar con esta solución es un cliente empresarial, sabemos que seguridad no puede ser algo faltante. Entonces, cuando miramos nuestra solución, casi siempre partimos de que tenemos unos access points, tenemos una controladora como el Virtual Ruckus IoT Controller en este caso, pero más allá de la controladora de IoT que todavía no entra en función, es la controladora que me gobierna o me administra el access point, administra mi red inalámbrica Wi-Fi. Para eso tenemos SmartZone. Y SmartZone se va a asegurar a través de un túnel SSH encriptado de poder administrar todas las funcionalidades básicas de aprovisionamiento y de KPIs de salud de red de ese access point para garantizar que ese access point en Wi-Fi está trabajando de una manera totalmente eficiente. Ahora, cuando hablamos de IoT, al AP hay que instalarle, en este caso, estamos usando el ejemplo de Wi-Fi 5, hay que instalarle ese pequeño dongle, ese pequeño accesorio que va a habilitar la funcionalidad de IoT sobre este access point Wi-Fi. Y cuando yo hago esa instalación, entonces el primer paso que ocurre es que entre el access point que ahora tiene el dongle instalado para IoT y la controladora IoT, va a haber un túnel también SSH, pero en protocolo MQTT. La encapsulación que se está utilizando es MQTT porque es payload, o sea, es datos de típicamente de sensores, típicamente de conectividad de dispositivos, no necesariamente de elementos inteligentes como un smartphone o como un laptop, que sería el lado de Wi-Fi. Y la idea acá es que siempre hay entre el AP y el controlador Ruckus una plataforma donde hay certificados trusted, que es como se dice en inglés, ¿no? Yo confío en que ese backhaul es seguro porque ese backhaul tiene un certificado entre las dos plataformas, o sea, es un túnel de encripción. Igualmente pasa cuando estamos hablando de haber añadido ese dongle a la AP, ocurren varias cosas. Ahora hay un Mac to Mac whitelisting, o sea, estos dos Mac quedaron casados y yo como administrador a nivel físico tengo que estar conectado en la controladora aprovisionando y dando de alta esa relación entre ambos, para que entre ellos se establezca una conexión física y se establezca también los protocolos de seguridad de los datos que ellos van a compartir. Entonces ahí también hay un cierto nivel de seguridad físico porque estoy yo interviniendo, aceptando esa función, pero también los datos están pasando por un proceso de encripción. Cuando llego a este punto, ya yo tengo ya armado mi access point con su Ruckus IoT dongle y está conversando con el controlador, por lo tanto ya podría iniciar una sesión de agregar dispositivos IoT a la red. Y eso se hace haciendo un scan. Yo puedo desde la plataforma, yo como administrador, decirle al access point, ahora inicia un scan. Lo quiero hacer en Zigbee o lo quiero hacer en BLE, eso va a depender de cómo programé el dongle al momento en el caso de uso. Al hacer el scan, la controladora está habilitando el dongle a que detecte si en el entorno hay dispositivos energizados que tengan radios IoT, BLE o Zigbee. Y al momento de que detecto, yo acepto, yo administrador, Saúl va y se mete a la controladora y acepta sus equipos, los da de alta en la red. Ahí hay un elemento de control por el administrador, que es un elemento de seguridad. Pero más allá de eso, esa interfase de aire entre esos dispositivos IoT y mi equipo módulo de IoT conectado al access point, también tiene en la interfase de radio una encripción AES de 128 bits. Y al tener la inscripción de 128, y dicho sea de paso, algunos proveedores, como pueden ser los proveedores de cerraduras inteligentes para hoteles o para edificios gubernamentales, Asablo es un buen ejemplo, en la capa física tienen esta inscripción, pero también en la capa de aplicación, que es donde ellos ya, en el firmware que ellos diseñan para su equipo, añaden inscripción adicional. Entonces, eso hace que sea doblemente más seguro porque tiene inscripción en la capa más alta del stack.
Aquí lo que estamos diciendo básicamente es que la interfaz de radio tiene su propia seguridad. Hay un Mac to Mac whitelist, ¿verdad? Una lista blanca. Estamos haciendo un pareo de esos dispositivos a el dongle que le está brindando el servicio. O sea que ahí también tenemos muchísimo nivel de seguridad. Y entonces ya cuando estamos listos y hicimos esta parte, ya estamos listos para empezar a enviar datos aguas arriba del controlador a donde sea el destino. Puede ser un servidor privado de un cliente, como puede ser un Data Analytics Application que alguien está corriendo en la nube, una aplicación de analíticos de terceros. Lo importante es que la exportación de esos datos a través de la interfaz REST, lo que llamamos el REST API, el API de RESTful, ese me permite entonces enviar los datos, pero tengo que enviar los datos cumpliendo con la rotación de llaves en HTTPS que me exija el proveedor con quien estoy teniendo la transferencia de información. O sea que cuando lo miramos desde la capa inalámbrica de los sensores hasta la nube, tenemos seguridad en toda la plataforma. También para que esto sea vendible o utilizable y que sea atractivo a nuestros clientes a nivel empresas, a nivel de edificios, a nivel hoteles, educación, tenemos que tener un portafolio de aplicaciones de terceros en el ecosistema de Ruckus, o sea, aplicaciones que ya han sido admitidas dentro de la red porque ya cumplen con la parte de transporte, cumplen con la parte de los criterios que tiene Ruckus de mantener la red a nivel de seguridad empresarial. Por decir una anécdota, ASA habló y cumplió desde el día 1 porque ya tenían en su producto los niveles de seguridad necesarios para cumplir con la seguridad empresarial que esperan los hoteles. Cuando empezamos a trabajar con Dormacaba, que todavía continuamos trabajando con ellos, el primer sometimiento que hicieron de producto para evaluación con nosotros tenía unos faltantes en cuanto a la seguridad en la capa de aplicación. Entonces, Ruckus recomendó a este fabricante de que añadiera esos niveles de seguridad antes de poder hacer una integración en nuestra red. ¿Por qué? Porque perseguimos tener una red IoT que sea igualmente segura o que cumpla con los niveles de seguridad que esperan las empresas, como lo hacemos en Wi-Fi, ¿no? En Wi-Fi siempre estamos a la vanguardia mirando el tema de la inscripción y la seguridad. Y así con los demás, ¿no? No solamente en la parte de cerraduras, tenemos en el ecosistema de portafolio de aplicaciones, botones de pánico de varios diferentes fabricantes. Hay una empresa que se llama Telconet que está más metida en el tema de hacer a los edificios inteligentes energéticamente eficientes. Usan sensores y estas plataformas que ponen en las paredes con termostatos y monitoreos de ocupación para saber cuál es el consumo que tienen distintas aulas, distintas salas, distintos pisos de un edificio y poder integrar esta información en un analítico en la nube que ellos tienen, establecer una línea de base primero y decir al cliente, usted está consumiendo de esta manera y estos son los perfiles. Y en un plazo de 12 meses quizás puede establecer una estrategia de reducir los costos energéticos 20%, de acuerdo a ciertas estrategias que se puedan implementar, o 15 o lo que sea, en este caso la meta. Un dato interesante es que nuestra plataforma también puede agregar dispositivos IoT estándar. Por ejemplo, yo hablé de Zigbee 3.0. Hay muchísimos dispositivos que cumplen con Zigbee 3.0 en Mercado Libre. Usted se mete a comprar en eBay o en Amazon o cuando tenga la oportunidad de visitar una plaza comercial, en una tienda acá en Estados Unidos, por ejemplo, las tiendas Best Buy también venden muchos de estos equipos para el hogar. Y uno puede comprar sensores Zigbee que ya son admitibles en la plataforma nuestra, porque al ser Zigbee 3.0 ya cumplen con la parte de seguridad que requerimos. Y ahí hay varias marcas, entre ellas SmartThings de Samsung es una con la que estamos trabajando mucho. Hay una relación dual donde Smartphone le interesa ser partner de Ruckus por la penetración alta que tiene Ruckus en ciertas verticales como puede ser hotelería, pero a nosotros también nos interesa trabajar con Smartphone por la gran diversidad de productos inteligentes en Zigbee y otras tecnologías que ellos tienen, que pueden ser integrables a nuestro ecosistema. Un último punto que hago acá es que no todos los productos que integramos en la plataforma tienen que ser inalámbricos. Podemos integrar a través de nuestros switches ICX tráficos que vengan, por ejemplo, de sensores que son cableados, como puede ser el sensor Zotter de detección de vaping. Vaping es muy de moda ahora que en las escuelas de Estados Unidos los muchachos de ciertas edades, adolescentes, se esconden en ciertos lugares de la escuela a fumar cosas que no deben fumar en horas laborables de la escuela, ni diría yo nunca.
Y como no se pueden poner cámaras en lugares donde son, por ejemplo, los baños, sí se pueden poner sensores. Y los sensores se están cableando para detectar estos eventos y tratar de minimizarlos o eliminarlos lo más que se pueda. Estos equipos son cableados a la infraestructura Ethernet y el tráfico desde uno de los switches ICX puede estar propiamente capturado por la plataforma en el controlador Ruckus. Hay un plugin para este tipo de aplicación. Hablemos un poco ahora, ya que mencioné todo esto del ecosistema, transicionamos rápido acá entonces a los casos de uso donde hemos tenido algún nivel de resonancia y éxitos con nuestros clientes. El primero que resalta es edificios inteligentes donde hace sentido tener entonces cerraduras inteligentes o botones de pánico, por ejemplo, para el personal que trabaja en ciertas facilidades donde puedan haber ciertas áreas de peligro. Se me ocurre mucho el caso de industrias químicas o farmacéuticas que tengan laboratorios y hay que, en caso de emergencia, oprimes el botón de pánico y llega asistencia en cuestión de minutos. Gobierno, salud, lugares donde Connected Entry y el tema de alertar situaciones que sean de emergencia es prudente. Y de la manera que normalmente esto trabaja en nuestra solución, es básicamente que esa puerta está alambrada, entre comillas, inalámbricamente, está enlazada, quise decir, a través de Zigbee. Nuestro access point con el módulo va a poder actuar como el gateway Zigbee, encapsular un MQTT y enviar ese tráfico a la controladora IoT. Y de ahí el proveedor, en este caso es ASA ABLOY, el fabricante, tiene un software donde ellos gestionan ese tráfico y también las acciones prudentes que se hagan sobre ¿Qué fue lo que le seleccionaste ahí en la... Perdón, ¿hay una pregunta por ahí? Bueno, aparentemente alguien tiene el micrófono abierto. MQTT se usa para encapsular ese tráfico de esa cerradura hacia el access point. Ese tráfico MQTT llega a nuestro controlador de IoT y entonces a través de la interfase de exportación REST podemos llegar al software de gestión de ASA ABLOY y si el cliente así lo requiere, porque hay clientes que tienen estos tráficos enlazados a múltiples sistemas, puede tener un gestor de otro tipo de gestión, ¿verdad? En la nube. En este caso puede ser un Building Management System que este empresario tiene para todos sus edificios, que también del software de ASA ABLOY puede extraer información y capturar información en otro sistema. Entonces puede haber múltiples lugares donde se esté monitoreando el bienestar de esa puerta. En el tema de Smart Campus y salón de clase inteligente, ¿no? Podemos pensar primero que, y es generalmente así el caso, los planteles educativos primero están preocupados por la conectividad. Quieren tener buen Wi-Fi en los lugares donde hace sentido, ¿no? Para los estudiantes en áreas abiertas, pero también en lugares donde se llevan a cabo gestiones académicas, donde utilizan la conectividad al Internet para, por ejemplo, investigar los temas de tarea de la clase, ¿no? Pero más allá del Wi-Fi, una sala de capacitación o una sala de multimedia, por ejemplo, como la que presentamos en el medio aquí de la transparencia, se controlan las luces, se controla que la temperatura sea adecuada, que los niños no se duerman cuando hace frío o que no haga demasiada calor. Se trata de tener un ambiente que se preste para educar y mantener alerta a las personas en el momento en que están en una actividad de aprendizaje. Entonces, todas estas tecnologías juegan un papel. El Wi-Fi, el Zigbee, el Bluetooth, incluso el cableado, porque estas luminarias pueden estar cableadas incluso directamente a switches a través de PoE, a través del cableado estructurado de CommScope, por ejemplo. Y de un punto de vista de por qué esto es crítico, y es el cuadro de la mano derecha, es porque los distritos escolares o las autoridades educativas andan buscando que la apatía estudiantil disminuya y que sus costos energéticos y cualquier tema de seguridad en el plantel esté cubierto, esté resuelto, con el objetivo de que los muchachos que van a estas escuelas, los estudiantes, estén identificados con la misión, que es aprender, y que el ambiente sea un ambiente de aprendizaje sano y seguro desde el punto de vista de la seguridad. Porque a fin de cuentas, nosotros como padres le dejamos nuestros hijos a los maestros. Queremos pensar que el lugar donde están nuestros hijos es un lugar seguro. Eso es muy importante. Entonces, estas son motivaciones por qué
en educación hace sentido implementar estos tipos de tecnologías. No se queda en el plano escolar, pero también en las universidades. Mira, aquí presentamos un gimnasio que es de una universidad y el caso de uso acá es un estudiante desde su aplicación móvil en su propio dispositivo quiere consumir servicios de esa universidad, entre ellos los del gimnasio. Si ven el gráfico, de hecho esto es real, esto lo hizo una empresa que se llama City Life en Georgia Tech en los Estados Unidos y tiene una aplicación que le enseña al estudiante todos estos servicios que están puntualizados acá, la cafetería, cómo accesar a la librería y reservar recursos, hacer pagos automatizados de algunos cobros que le hace la universidad, la parte de salud mental y salud física, pero también la parte del gimnasio. Y para el gimnasio muy apropiado que tiene un app que puedes rastrear las visitas anteriores que hiciste al gimnasio, cuáles fueron los objetivos que obtuviste. Pero si quieres monitorear la disponibilidad de los recursos del gimnasio hoy a las 10 de la mañana o el día de mañana a la 1 de la tarde, viendo cómo está más o menos la ocupación y la reservación que alguna gente pueden hacer, porque hay gente que también hace la reservación para cierta hora, cierta fecha. Si tienen un trainer que a esa hora da un entrenamiento que es como si fuera una clase. Entonces, la aplicación permite al estudiante, la que mostré antes, hacer ese monitoreo y reservación y permite a los administrativos de la facilidad también tener un predictivo de cuál va a ser la ocupancia que esperan en la semana o en el mes. Y cuando miran estos datos a largo plazo, ¿verdad? Ya acumularon datos por los pasados 6 meses o un año, también pueden darle indicación de cómo invertir en el futuro para expandir los servicios. Entonces ya aquí estamos viendo que en este caso puntual, el gimnasio en sus máquinas, en máquinas de hacer ejercicio, tiene unos sensores de ocupación, unos sensores de disponibilidad o no. O sea, cuando está utilizándose, está en modo utilizado, cuando está disponible, lo pone en el mapa justamente en la aplicación como disponible, que es la misma información que ve el estudiante en la aplicación que él tiene en el móvil. Caso real implementado ya en los Estados Unidos. Suena trivial, pero en las universidades buscan estos servicios para los estudiantes para generar lealtad a la universidad, que el estudiante se sienta bien y no se quiera ir para otra universidad el año que viene. También los temas de IoT, casos de usos que son muy exitosos son en estas propiedades multi-inquilino, ¿no? Lo que llaman en Estados Unidos y en Canadá multi-dwelling units. En ciertas universidades en Estados Unidos se da la modalidad de que dentro del campus también hay edificios de apartamentos, que los estudiantes viven en la misma universidad. Pero pueden ser también apartamentos de renta, donde yo rento, yo tengo un trabajo en una oficina y a 2 cuadras rento un apartamento, o égidas de envejecientes donde hay vivienda asistida, donde en esta misma facilidad también hay un personal mínimo de 3 o 4 o 5 enfermeros que monitorean el bienestar de la gente en el edificio. Y si tienen que llamar a un servicio de emergencia, pues ya lo llevan al siguiente nivel. Entonces, es lo que se llama los multi-dwelling units. En este caso, el ejemplo que estamos mirando es el de el señor que vive en su apartamento, ¿no? Aquí tenemos a este señor disfrutando su Wi-Fi, pero si miramos más profundamente el entorno de donde él está utilizando el Wi-Fi, hay un poco más tecnología siendo aplicada acá. Él está muy contento con su Wi-Fi, ahí está el Access Point Wi-Fi con Zigbee habilitado, pero su puerta es una puerta ASA ABLOY monitoreada por Zigbee. Las persianas en la ventana son motorizadas y tienen un sensor de abrir y cerrar. También se pueden activar por Zigbee. Ya más en el tema de la seguridad de ese recinto de vivienda, en el techo tenemos el detector de monóxido de carbono e incendios monitoreado a través de Zigbee. Y en la pared tenemos un panel de termostato y energético para monitorear consumos, que como lo que hablábamos hace un rato de Telconet. Entonces, aquí la idea entonces sería que para la persona que habita este espacio tiene acceso móvil a todos estos servicios, de saber cómo está el estado de su apartamento, un gran nivel de seguridad en términos de que no todo está en orden. A nivel comunitario, como todo el mundo tiene estos mismos servicios, también se comparten entre ellos mucha información cuando hay algún evento. Y a nivel de quienes invirtieron o son los que administran que estas propiedades de renta estén generando el insumo o el capital que deben generar anualmente. Lo que andan buscando es reducir la fuga de gente, ¿verdad? Que la gente no se le vaya al siguiente apartamento 2 cuadras más adelante, sino que estas personas estén contratados aquí por un término de largo plazo bastante saludable en el sentido económico.
Pero más allá de preservar esas personas y que esos clientes estén satisfechos, es el tema del consumo energético, de mantener la seguridad del lugar para que esa ocupancia sea alta, pero que el ambiente sea un ambiente seguro. Ese mismo caso de uso se puede más o menos traer al tema de hotelería, donde cuando uno llega a un hotel, desde que llegas a la puerta y puedes usar con tu móvil en Bluetooth, abrir tu puerta, caminas hacia adentro, detecta presencia de un humano dentro de la puerta, dentro de la habitación, perdón, y por movimiento las luces se ponen a un nivel de intensidad agradable, no tiene que ser al máximo. Y ya cuando uno se está estableciendo en la habitación, se da uno cuenta que desde una aplicación móvil, ya puede ser un tablet que tenga la misma habitación o de una aplicación móvil en el dispositivo mío, yo puedo estar en control de las facilidades que me ofrece esa habitación. La habitación es una habitación multitecnología, multicontrolada, que me ofrece a mí el control, donde yo hago con eso que me está brindando ese espacio lo que a mí me plazca desde el punto de vista donde me sienta más cómodo. Y esto se puede habilitar gracias a que estos hoteles tienen Wi-Fi de Ruckus y pueden implementar el IoT de Ruckus de una manera muy, muy rápida. Mencioné varias veces Telconet porque es que esta gente tiene un buen caso de uso para el tema de edificio inteligente. Pero no lo veamos solamente el edificio inteligente empresarial. Puede ser hotel, puede ser apartamentos de vivienda y puede ser estos multidwelling que hablé hace un rato que pueden estar en égidas de envejecientes o incluso en algunas universidades donde se da la modalidad donde los estudiantes pueden vivir en el recinto. Esta empresa lo que hace es que saca provecho del tráfico que genera nuestra plataforma de IoT y de los APIs, tanto de la plataforma IoT como la de SmartZone, para generar información que ellos pueden llevar a la nube y de ahí sacar datos un poco más ya provenientes de los sensores y de los termostatos y de los paneles que ponen en las paredes, presencia y ausencia de personal en ciertos sitios y cómo se están haciendo los consumos. Hacen un baseline y después de ahí se puede generar un plan de mejora del consumo energético en un edificio. Ya a nivel ciudad, porque mencioné hace un rato que nuestra plataforma de IoT también puede manejar tráficos LoRa, pues podemos pensar también el caso de uso del monitoreo de desperdicios sólidos, ya sea en instituciones tipos industriales, como puede ser bodegas, como puede ser plantas de procesamiento de alimentos o de químicos o plantas de procesamiento de productos agrícolas. Esto genera un caudal de desperdicios que hay que manejar de manera apropiada. Igual pasa en los edificios de multivivienda. Entonces, el tema de desperdicios sólidos es un tema que a las ciudades, a los gobiernos municipales o gobiernos centrales, les da un poco dolor de cabeza pensar cómo dimensionar la flota de camiones que tienen que tener, pero cómo usarlas de una manera eficiente para que sus costos estén contenidos. Y ahí es donde viene que el bote de la basura, que uno lo ve como algo trivial, puede ser un bote de basura inteligente. Puede tener sensores de capacidad donde si en ese MDU que está en la universidad estamos en época de, en este caso pandemia, pero estamos en época de receso de verano donde no hay ocupación estudiantil a un máximo, a lo mejor hay un 10-15%, pues quizás el camión no tiene que ir cada 4 días, a lo mejor puede ir cada 10 días. Y eso se puede determinar de la propia data que generan los sensores que tienen estos botes de basura. Igual pasa con las empresas. Entonces, acá hay un caso de uso que es de Smart City. Se pueden combinar un poco de tecnologías aquí, Wi-Fi, Zigbee, si son proximidad al edificio y a través de un access point que tenga el edificio, ese tráfico llegar a un lugar central. Pero en el peor de los casos, si estamos muy distantes a donde tenemos el Wi-Fi en el edificio o el Zigbee, podríamos estar utilizando entonces equipos LoRa de terceros e integrar esos tráficos en nuestra solución. Entonces, esto es un caso de uso que es tipo Smart City más que realmente empresarial a nivel de edificio. A fin de cuentas, lo que estamos tratando de comunicar aquí es que a nivel de la empresa en general ya existía un auge, un movimiento fuerte de la empresa ser menos cableada y más inalámbrica. Ya vemos que la gente hace videochats en sus móviles, ya vemos que las laptops y los dispositivos computacionales como pueden ser iPads, tablets, son inalámbricos. Reservar una sala, a veces tenemos un panel donde digitamos información en la pared y reservamos una sala si estamos cerca de la sala o lo hacemos desde el móvil.
La persona que es de logística dentro de la oficina, que recibe paquetes o envía paquetes y está encargada de la parte de ingreso y egreso de correo, por ejemplo, o paquetes que llegan a la oficina, tiene muchísimas artefactos conectados a su ordenador, a su computador, donde está haciendo escaneo de código de barras, muchos de ellos conectados a Wi-Fi, pues ya no se usa el que es cableado al escritorio. En call centers, por ejemplo, donde en la oficina puede haber 200, 300 personas que están todo el tiempo llamando clientes, ya se ve mucho la transición hacia el voz sobre IP. Nuestra plataforma de Ruckus soporta voz sobre IP de una manera muy eficiente. Somos muy eficientes en anchos de bandas muy grandes, en servicios de alta demanda y con baja latencia, con alta prioridad en términos de calidad de servicio. Entonces ahí somos nosotros muy bien posicionados, pero se empieza a complicar este panorama un poco más cuando vemos que los edificios se convierten en inteligentes. Y ahora no es solamente preocuparme por los servicios que va a hacer el personal, pero también los monitoreos de ese edificio. ¿Cómo logro los objetivos de disminuir el consumo energético? Bueno, necesito entonces termostatos inteligentes, necesito sensores de ocupación. Vigilancia es un tema importante, la seguridad no solamente de la gente que está en el edificio, pero la seguridad en general del perímetro. Ahora tenemos muchas puertas inteligentes y biométricos que también en muchas veces se pueden conectar en modalidad inalámbrica a través del Wi-Fi. No necesariamente en todos los lugares va a haber la disponibilidad de cablearlos. Hay veces que se ponen en edificios que no tenían cableados en esos lugares y la única alternativa que nos queda es hacerlo inalámbrico. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que todo ese tráfico agregado va a pasar por mi access point, especialmente ahora que le puedo agregar IoT. Va a pasar por mi cableado, va a pasar por mis switches ICX y finalmente pasa por los cableados de CommScope también, a nivel ya, no el cableado corto entre el AP y el switch, pero el cableado ya a nivel horizontal y vertical dentro del edificio, cableado estructurado. Y en todos estos entornos, CommScope tiene esta solución disponible para nuestros clientes. A fin de cuentas, lo que estamos diciendo, para como ir resumiendo el tópico, es que estamos conectando tecnologías y dispositivos y creando soluciones que se adaptan a edificios inteligentes, a entornos inteligentes, para ser más productivo y más eficiente, digamos, energéticamente, reducir esos costos de las empresas. Ese es realmente el objetivo final, es que usted pueda, utilizando lo que ya tiene con un poquito de valor agregado, empezar a lograr esos objetivos. Y pues básicamente es una combinación de soluciones de automatización de edificios, de conexión y monitoreo de puertas, vigilancia, incluso se puede hablar de iluminado inteligente dentro de los edificios conectado a través de PoE, y las tecnologías de acceso como puede ser LoRa, Zigbee, Bluetooth, Wi-Fi, incluso conectados por cableados para lograr estos objetivos. Y en eso, la solución de IoT de Ruckus con SmartZone, con nuestros switches, está muy bien posicionada para lograr esos objetivos. Y ahí básicamente entramos al periodo de preguntas y respuestas. Aquí tenemos básicamente un momento prudente donde si hay preguntas en el chat las podemos ir respondiendo de la manera más prudente, de la manera más efectiva. Isaac, ¿tú me ayudas con las preguntas? ¿O Ignacio? Ignacio, ¿nos ayudas? Sí, claro, con mucho gusto. No sé si, vamos a ver, aquí hay una pregunta de don Iván Jiménez, varias, son tres preguntas. Dice, ¿significa entonces que mi primer nivel de encripción LoRa AES termina en este controlador? Esa es la primera, tal vez si te leo de una en una mejor primero, ¿verdad? Sí, bueno, el AES del cual él se está refiriendo es la encripción de la parte de radio en LoRa. Pero LoRa en su backhaul, la parte de agregación de backhaul de ese gateway LoRa que está a 3 kilómetros de distancia de donde yo estoy, ese backhaul también viene encriptado por un certificado SSL y yo puedo agregar ese tráfico a mi controlador y sigue siendo un tráfico seguro. Ok, la segunda pregunta es, ¿puedo entonces registrar gateways de diferentes servicios o proveedores a este IoT controller y hacer roaming de dispositivos entre esas redes de diferentes proveedores?
esa pregunta parece ser de LoRa también. Cuando él dice gateways, la terminología gateway a mí me hace pensar que la pregunta es de LoRa. Los gateways de LoRa pueden ser de cualquier fabricante tercerizado que cumpla con los requerimientos de Semtech LoRa que están publicados en el mercado. O sea, la gran mayoría de ellos cumplen con la misma arquitectura. Por lo tanto, de eso hay muchísimos fabricantes que tienen gateways. Hay gateways LoRa que son de más baja capacidad y son para, por ejemplo, aplicación de edificios. Y hay gateways LoRa que son de grado, lo que llaman carrier grade, que son para operadores de telecomunicaciones. A veces se despliegan en la torre de comunicación de un operador celular, en vez de, por ejemplo, dentro de los que son más pequeños que hablé al principio, se pueden poner dentro del edificio. A veces los ponen al tope donde están los ascensores y ahí te da cobertura LoRa dentro del edificio completo. Pero es para propósitos de edificio inteligente. Ahí no estamos pensando en kilómetros de distancia, sino en poder iluminar con esa señal, con un solo gateway, el edificio entero. En el otro aplicativo donde el gateway LoRa está en una torre de celular, estamos hablando de Smart City y estamos hablando de alcances de 5, 6, 10 kilómetros. Ok. Hay una tercera pregunta que dice, ¿qué capacidades de registro para gateways y para dispositivos tengo en el IoT Controller en una plataforma LoRa? En una plataforma LoRa, de nuevo, depende del gateway que compre, porque si compra un gateway, hay unos gateways que traen 8 radios, hay unos gateways que traen 32 radios, todo va a depender de la arquitectura del gateway que compren en términos de la cantidad de dispositivos que ese gateway LoRa va a poder soportar. De nuevo, Ruckus no vende LoRa directamente, pero soportamos el tráfico de LoRa en nuestra plataforma. Okay. Hay una pregunta de don Gustavo Rodríguez que dice, ¿qué beneficios me daría agregar PLCs a esta solución? PLCs. Yo creo que los PLCs ya manejan de manera cableada, de manera directa, cualquier sensor de temperatura, presión, humedad, infrarrojo, en un proceso de automatización de una planta industrial. Entonces ya el PLC está haciendo esa función. Si ahí tienes la capacidad de cablear sensores y es el modo preferido del fabricante, a lo mejor no estamos diciendo en este momento que usar Zigbee o usar BLE a través de la infraestructura inalámbrica sea la alternativa correcta para ese cliente. Pero ese cliente puede también tener una segunda planta donde cablear no sea tan sencillo o no está permitido por código o por quien arrendó el edificio no va a modificar áreas de cableado, y entonces a lo mejor en una expansión que ese cliente vaya a hacer, esos sensores en vez de ser cableados a través de un PLC y colectando esa información a través del PLC, lo podría hacer a través de una infraestructura inalámbrica. Entonces yo creo que son complementarias una de la otra. Don Isaac, es que me está pidiendo Iván que si le puedes abrir el audio porque quería hacer una pregunta directa a don Saúl. Sí, él nada más le tiene que dar un mute, y ya con eso ya él puede platicar. Ah, ok. Ignacio. Isaac. Sí, no hay problema. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí, cómo no. Ok, gracias. Don Saúl, sí, más bien un poquito las preguntas que las primeras 3 preguntas que yo tenía eran efectivamente todas orientadas al tema de LoRaWAN. Específicamente, cuando usted menciona que en el IoT Controller puedes instalar o puedes tener ahí el server de IoT, sí. Entonces la función del server, si bien es cierto, pues es un segundo nivel de inscripción que viene, empieza del dispositivo al gateway y luego del gateway al server. Estos servers en las infraestructuras LoRa funcionan como una especie de, digamos, de punto central de un carrier que puede tener gateways de diferentes servicios. Entonces puede ser que haya un grupo de gateways que son para la municipalidad, un segundo grupo de gateways que son, por ejemplo, para los bomberos, un tercer grupo para, no sé, ambulancias. Entonces, cuando mencionaba el tema del roaming entre estas redes diferentes, me refería a eso, no a los dispositivos, no a conectar dispositivos o gateways de diferentes fabricantes, sino de diferentes servicios, y que luego entonces, si un dispositivo que yo esté, no sé, rastreando o monitoreando a través de la red de policía, de pronto los bomberos me dicen, mira, quiero tener acceso a ese dispositivo, entonces, como tú eres el server central, conmútame y dame permiso. Entonces, a eso me refería, a ese roaming.
Pues la respuesta es sí, o sea, desde el punto de vista como lo ve mi servidor, eso, Bombero voy a tener un túnel SSH desde ese gateway Bombero hacia mi controladora y ese tráfico va a estar agregado y yo voy a poder agregar el tráfico y a través de los APIs exportarlo a donde tú me digas que lo quieres llevar. Y también el que viene de municipalidad voy a poder hacer lo mismo. Entonces, no es que hay un tema de roaming, es que yo puedo tener distintos túneles dependiendo qué gateway estoy enlazando en qué momento. Sí, lo que pasa es que en la arquitectura de LoRa, usualmente como ellos lo que te dan es un nivel de seguridad, te dicen que si tú, digamos, como municipalidad tienes, no sé, un grupo de gateways y estás monitoreando tus dispositivos desde allí, esos dispositivos solo los vas a poder ver tú y nada más que tú. Claro. Pero sí pudiese ser que cuando un dispositivo de estos se mueva, y ahora ya no esté al alcance de uno de los gateways de la municipalidad, pero está en otro sitio que tiene un gateway que sí le da alcance, pero ese gateway es de otra institución, entonces hay un servicio de roaming similar que en los celulares y puedo entonces registrar mi dispositivo terminal, que sería como el celular, y hago el roaming. A ese me refería así, perdón. Tengo entendido que sí es compatible porque nosotros en la realidad lo que hemos hecho es hemos licenciado ese servidor directamente de Semtech. Y el servidor que vende Semtech a muchos de sus proveedores de infraestructura LoRa es el mismo que hemos integrado nosotros en nuestro software bajo un licenciamiento estratégico que tenemos con ellos. Sí, de hecho Semtech es digamos, el padre de la criatura de LoRa. Correcto, sí, correcto. Ok, ahora, bajo esa, perdón, sí, sí, adelante, no, disculpe. Hay una relación estratégica entre Ruckus y ellos ya para este tema de incorporar de manera inteligente este servidor en nuestra solución. Y ese fue uno de los preceptos que llevaron a que lo integraran, que pudiéramos ofrecer un servicio indiscriminado, ¿no? Que no es que una vez yo tengo el server ocupado con una aplicación de un cliente, tengo una limitación con otro. Sería tal cual como si estuviéramos usando el servidor que si compraste, por decir algo, yo tengo conocimiento de una empresa canadiense que se llama Tectelic, ellos venden gateways LoRa y también venden la parte de servidores. Si compraste un gateway de Tectelic, a lo mejor no vas a querer integrar el tráfico a mi controladora. Pero hay clientes que me dicen, es que yo no quiero tener dos controladoras para el tema de IoT. Y digo, pues fantástico, nosotros hacemos todo el tráfico a través de la nuestra. Y de ahí tú exportas a los distintos sistemas de gestión a donde van dirigidos esos tráficos para propósitos ya de administrar esos sensores. Ok, perfecto. Y entonces la última pregunta es, en esta más bien es porque desconozco, o sea, no tengo todavía suficiente claridad del IoT controller de Ruckus. Bueno, CommScope Ruckus. ¿Es un dispositivo físico o virtualizado y con una capacidad limitada, o puedo tener una cantidad enorme creciendo con múltiples servidores para hacer una granja de servidores y poder entonces crecer en la cantidad de dispositivos y gateways que registre? Sí, es una máquina virtual donde implementas el software. Entonces, la capacidad de sensores por dongle tiene una limitación, obviamente, porque el dongle ya viste qué pequeñito es y vas a tener, más o menos son como unos de 20 a 25 aparatos en Zigbee que puede conectar a un dongle, perdón, de 15 a 20 en Zigbee. Y el número es como duplicado para BLE, porque BLE, los paquetes son más pequeños, el tiempo en que el BLE está enviando información a veces es menor. Entonces, la relación de cantidad de dispositivos por dongle es como de 15 a 20 para Zigbee y como de unos 20 a 25, quizás 30 para BLE. A un dongle, pero es una implementación de Wi-Fi empresarial donde a lo mejor tienes, por decir algo, 80 access points. Quizás tú decides como administrador que de los 80, en 30 de ellos necesitas IoT. Entonces, en algunos de esos vas a tener BLE, en otros vas a tener Zigbee. Y quizás con eso completas la cobertura que necesitas dentro del edificio. Entonces, ahí va a depender el número de dispositivos finalmente que va a poder manejar la controladora. También es función del número de APs que tenemos en modo Zigbee BLE dentro de ese edificio. Y ya cuando rebasamos un cierto límite en la controladora, podemos agregar una segunda controladora y tenerlo entonces en modo 1 a 1 y con balance de carga. Ok, de la misma forma sería para LoRa, o sea, puedo crecer la cantidad de gateways y dispositivos LoRa que tengo en el IoT controller.
En el IoT Controller tenemos un módulo de software que es dedicado a la parte de LoRa. Yo creo que de la manera que trabaja es que dentro del módulo de software nosotros lo que hacemos es que damos de alta, como si fuera una mini instancia de recursos dedicado a este cliente que está trayendo este tráfico y seguimos dando de alta de esa manera. Tendría que investigarte porque no me sé de memoria las especificaciones que nos dio Semtech cuando integramos esto de Semtech hacia Ruckus. Si hay una limitación en el número como tú dices, el número de gateways LoRa que yo puedo agregar, cuando es que se me hace necesario entonces tener una segunda instancia para hacer un segundo gateway, un segundo servidor, perdón. Eso Perfecto. Es un detalle que no lo tengo cubierto en la presentación y es algo ya de especificaciones de Semtech. No, muchísimas gracias, don Saúl. Pregunto, ¿tú tienes un caso particular de LoRa que tienes interés? Porque también te puedo poner en contacto con otras personas si necesitas más información. Bueno, puntualmente sí hay un par de, bueno, un proyecto, pero no, el proyecto está, digamos, detenido, está en hold y es un proyecto que sí es más aplicable al tema de LoRa, pero digamos que está ahorita en la etapa de investigación, entonces ¿Cuál es el endpoint? O sea, ¿cuál es la aplicación y endpoint que te interesa? ¿Un medidor eléctrico, sí. medidor de agua? Correcto, sería temas de mediciones de agua y eléctricos no precisamente en este momento, el principal sería medidores de agua. De agua. En agua, te lo pregunto porque yo en una vida pasada trabajé en otra empresa donde hice POCs, ¿verdad? Pruebas de concepto de ese tipo de casos de uso. En algunos países sucede que el medidor de agua está en la tierra y está encapsulado en una caja de concreto que tiene una tapa de metal. En otros países, en el Caribe, por ejemplo, hay lugares donde salen de la tierra dos tubos que tienen, del piso tendrán unos, digamos, 20 centímetros de separación sobre el suelo. Y ahí esos dos tubos arriba se enlazan como si fuera en forma del símbolo pi, ¿verdad? Ese tiene esa forma y ahí arriba está el medidor de agua con el radio. Entonces, en cada caso puntual, hay que entender primero cuál es el deployment del endpoint, porque con LoRa, a pesar de que tienes el ancho de banda de los paquetes es muy pequeño, pero el rango de distancia es muy, muy grande. Tienes que tener muy en cuenta que si eso está desplegado en una torre celular o arriba de una antena que está en una montaña y las distancias son muy largas y el medidor está aún más encapsulado en una caja de estas que son bajo tierra, ahí nada más tienes por lo menos entre 15 a 20 decibeles de pérdida de señal simplemente porque el medidor está encapsulado. Entonces eso es algo que hay que considerar al momento de entender lo que la tecnología puede hacer. Sí, exacto. De hecho, esas consideraciones sí las tenemos como parte de los elementos que hemos hecho diferentes propuestas, ¿no? Cambiar tapas metálicas por plásticas, etcétera. Pero sí, porque sí, la solución es aquí enterrado, digamos así, está bajo tierra. Sí. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, muy amable, don Saúl. No, a la orden. Bueno, Saúl, un momento, Saúl, yo tenía no una preguntita, sino más bien, tal vez que nos amplíes un temita final. Yo creo que quedó tal vez pendiente comentar una cosa de que al tener nosotros en la controladora de IoT el servidor de Node-RED integrado, ¿verdad? Podemos hacer cosas que nadie puede hacer, como por ejemplo, enlazar plataformas de diferentes fabricantes para tomar acciones. Sí. Tal vez, digamos, por decirte algo, yo puedo tener un sensor de movimiento, de presencia, llamémoslo, en una habitación, digamos, de marca Samsung, pero puedo hacerle a través de Node-RED un algoritmo de tal manera que cuando alguien se active ese sensor de movimiento, por decirte algo, prenda un bombillo que más bien es de tecnología de Sylvania. Uno puede ser en Bluetooth, el otro puede ser en Zigbee. Es correcto. Tal vez si nos amplias un poquito ese tema. Sí, tal cual como tú lo dices. Node-RED, antes lo usábamos afuera de la controladora de Ruckus, en la versión 1.5 que liberamos en enero de este año, a finales del mes. Ya está integrado Node-RED como parte del ofrecimiento de software que vendemos. Entonces, lo que Node-RED me permite es exactamente como tú lo acabas de muy articulado, ¿no? En la manera en que lo expresaste. Yo puedo tener un nodo en la plataforma en gráfico. El Node-RED es un ambiente gráfico donde yo digo, este nodo representa la función que realiza el sensor de una puerta.
Y detrás de ese nodo realmente hay un pequeño script que es el script que va en JavaScript a entender lo que proviene en Zigbee, por ejemplo, del sensor. Y yo puedo hacer entonces un algoritmo, una serie, una cascada de nodos en secuencia que dice cuando esto ocurre, habilito entonces, cuando abre la puerta y Zigbee detecta que la puerta está abierta, el siguiente nodo a lo mejor es, ok, ¿y qué pasa cuando la puerta se abre? Y yo puedo definir en ese siguiente nodo, cuando la puerta se abre, entonces mi iluminación de esa habitación va a encender. O puedo esperar, a lo mejor no la voy a encender de una misma vez, pero puedo tener otro segundo sensor que fuera uno de ocupación. Es decir, si la persona entra a la habitación y se detecta ocupación, entonces esos dos pueden ser Zigbee. A lo mejor el siguiente comando va a ser a un access point que no está trabajando en Zigbee, que está trabajando en Bluetooth, y a través de Bluetooth encender una luminaria que es Bluetooth. Entonces, esa cadena de eventos y respuestas, yo las puedo programar en Node-RED gráficamente. Tengo una manera gráfica de ir construyendo la secuencia y hacerle deployment. Cuando le hago deployment, siempre y cuando no cometí ningún error en cuanto a la secuencia, alguna variable, lo que sea, o alguna pequeña configuración, queda establecido cuál es la cadena de eventos que vamos a realizar. Y entonces lo puedo también monitorear gráficamente en el dashboard. Me va a tener indicación de que la luz está prendida, la luz está apagada, ese tipo de cosas. Entonces, yo no quise como que profundizar mucho en eso porque quería enfocarme un poco más en los casos de uso, pero muy acertado tu comentario, Ignacio. Eso es exactamente lo que hace Node-RED. ¿Alguna otra pregunta o algún otro faltante? Don Saúl, si usted me permite, mi nombre es Mario Rodríguez. ¿Qué tal, Mario? Mucho gusto. Gracias. Trabajo en un departamento para desarrollar negocios de la parte comercial. Yo tenía una preguntita. ¿Ustedes tienen experiencia con soluciones de agricultura? Ruckus no ha tenido despliegues en soluciones de agricultura porque se nos ha venido lo de poder integrar LoRa en nuestra plataforma. Es bastante nuevo, hay que ser sincero, ¿no? Lo hicimos, el release del software que trae esa función fue en enero, a finales de enero, y estamos aquí justamente en mayo. Entonces, aún no ha habido un caso de uso que yo te pueda citar de una empresa que tenía la necesidad de monitorear, por ejemplo, irrigación o monitorear el pH del terreno. Exacto, para saber cuándo tienen que... En mi vida pasada, como mencioné, yo trabajé en una empresa de IoT anterior a Ruckus y tuve clientes en la parte de ecosistema de aplicaciones y también clientes que estaban haciendo pruebas de conceptos que iban por ahí los temas, ¿no? Iban... tener estos sensores en tierra donde se determina a base del pH y el contenido de humedad cuándo irrigar y cuándo no irrigar y cuándo fertilizar. Correcto. Y eso hace más eficiente los casos de uso de agricultura inteligente. Entonces, con LoRa es donde esto se viene a habilitar. Nuestra plataforma es una de transporte, o sea, lo podríamos habilitar, podríamos leer esos sensores y si este cliente ya tiene Wi-Fi de Ruckus y tiene SmartZone, podríamos mirar que hagan el upgrade a la versión que soporta los access points con IoT, desplegar la plataforma de IoT y entonces los radios LoRa no los vende Ruckus, pero los vende cualquier fabricante o distribuidor de LoRa. Y sería cuestión entonces de que esos tráficos de LoRa integran a nuestra plataforma y los sensores estarían, la data cruda de esos sensores llegando a nuestro caudal de tráfico de esos sensores llegando a nuestra aplicación. Teóricamente y de ahí se podría. Básicamente, sí se podría. Ahora, hoy por hoy, porque ya tenemos esa función, sí se puede. Pero hago siempre la salvedad de que Ruckus no vende el radio LoRa, lo vende un tercero. Ah, sí, de acuerdo, sí. Los dispositivos y los sensores no los venden Ruckus. Correcto. Ahora, ¿y qué pasa con los protocolos Sigfox? ¿No tienen integración de esos? No, se decidió por LoRa. Creo que por una decisión ya de presencia de mercado. Yo creo que LoRa es un alliance, ¿verdad? Se llama el LoRa Alliance, y hay más de 600 compañías, entre ellas algunos competidores nuestros como Cisco están en LoRa. Entonces se decidió por LoRa porque los alliances tienden a ser organismos que se ponen de acuerdo al momento de publicar estándares, aunque no sea un estándar IEEE, pero es un estándar del alliance. Entonces va con una concordancia, los chipsets va con una concordancia de las aplicaciones. Sigfox es una empresa más cerrada. La implementación de ellos, el chipset es de ellos. Ellos licencian su tecnología de una manera muy particular. Yo trabajé en una empresa muy similar a Sigfox que se llamaba Ingenu. En un momento anterior se llamaba OnRamp Wireless,
donde teníamos una tecnología muy similar a LoRa, pero en banda 2.4. No era en banda 900 MHz. Ambos, LoRa y Sigfox, son en banda de 900 MHz. De acuerdo. Muchas gracias, don Saúl. A tu orden. Bueno, creo que acá podemos ir concluyendo, ¿o alguno tiene alguna duda? Buenísimo, más bien les damos las gracias a todos y sobre todo a Saúl por esa tremenda sesión que pudimos tener. Bueno, no, agradecerles a todos, ¿verdad?, su participación. Nos esperamos que realmente el seminario haya sido de mucha importancia e interés para todos. Y nosotros les explicamos, digamos, que nosotros tenemos una controladora IoT que estamos trabajándola y eventualmente la podemos disponer para alguna demo o aplicación específica que a bien tenga el cliente, pues con mucho gusto podemos trabajar el caso. Habrá cositas que desarrollar, como se dice, como lo dijo don Saúl, hay que integrarlos, hay que pasar por una plataforma, pero con mucho gusto podemos hacer ese proceso en un caso específico, ¿verdad? Así es. Entonces, aquí estamos para servirles, ¿verdad? Y muchísimas gracias una vez más por su participación. No sé, Saúl, si quieres decir algunas palabras ya para ir cerrando. Sí, les agradezco la oportunidad tanto a Westcon como a Amfora, pero más allá de agradecerle a ustedes, también agradecerle a todos los participantes y también las muy buenas preguntas que hicieron. O sea, da a entender que el tema caló, el tema genera interés. En la presentación que van a recibir por parte de Westcon y de Amfora, al final hay una transparencia que tiene mi nombre y mi dirección de correo. Cualquier consulta más allá que tengan en los próximos días o semanas, me envían un correo y con mucho gusto. Muchas gracias, Isaac, Saúl y a todos los que participaron. A la orden. Igualmente. Muchas gracias, buen día. Hasta luego, buen día.